Libro de Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel significa Dios fortalece, ya explicamos el por qué. El libro se divide en tres partes. Luego de que Dios llama a Ezequiel, hay varias cosas que son bien importantes aquí comprender y a veces ponernos un poco en la situación de las personas, porque a veces pareciera que son cosas como no reales, pero son reales. En este caso, este individuo, esta persona, este hombre llamado Ezequiel tiene aproximadamente a esta altura 30 y tantos años de edad. El Señor lo llamó a los 30 años, a los 25 años más o menos él llegó a Babilonia. Ezequiel es una persona que puede hablar con propiedad sobre ciertas cosas. ¿Por qué razón? Porque él es una persona que sabe lo que significa haberse quedado en Babilonia, en Jerusalén cuando fue la primera deportación. Sabe lo que significa también ser movido de ese lugar hasta Babilonia, porque en la segunda deportación él es llevado hasta ese lugar. Entonces es una persona que ha experimentado de primera mano lo que es quedarse en Jerusalén, experimentó de primera mano también lo que es ir siendo deportado hasta Babilonia. Y como sabemos, Daniel fue traído en la primera deportación, Ezequiel en la segunda. La tercera deportación es la que va a ocurrir aparentemente en unos 5 años más desde el momento en que él está recibiendo estas revelaciones o esta palabra de Dios. El tiempo no es mucho el que queda para que ocurra lo que Dios ha estado anunciando. Ezequiel de alguna manera es un hombre que al principio de su ministerio tuvo una ayuda muy buena, que fue la ayuda de su esposa. Él era un hombre que todos sabemos que en el capítulo 24 fallece la esposa de Ezequiel y Dios no le permite llorarla. Digamos, son cosas bien especiales que Dios hace con este hombre. Dios está trabajando en el corazón de él. En consecuencia, es un hombre muy probado por Dios, no es cualquier persona. Él de alguna manera sintió cierta frustración en un momento de su vida. ¿Por qué razón? Porque cuando él fue traído desde Jerusalén, a pesar de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, hay ciertas cosas que seguían dándose. Por ejemplo, que él cumpliera 30 años en Jerusalén y iba a comenzar a ser un sacerdote. Entonces seguramente era lo que él anhelaba, pero esas cosas se vieron truncadas por esta salida abrupta de él desde Jerusalén a Babilonia, producto, todos sabemos del porqué. Pero sí, duda, Dios lo tenía elegido para que le sirviera a él y le va a servir recibiendo estas revelaciones. El capítulo en sí, o el libro, del capítulo 1 al capítulo 4, tenemos el llamamiento de Ezequiel. Podríamos decir, no la primera parte, sino el llamamiento de él. Desde el capítulo 4 al capítulo 24 sería la primera parte del libro, que tiene que ver con la tercera deportación que va a ocurrir, que como yo les he dicho, si usted puede ir a Segunda de Crónicas, ya va a encontrar allí en Crónica que se habla de esto como pasado. Aquí aún es futuro. Y la tercera parte va a ser desde el capítulo 33 hasta el 48 aproximadamente, en donde Dios restaura a los judíos al reino, o el reino se ha restaurado a los judíos. Entonces, estas visiones que él recibe, las recibe estando... esta, por ejemplo, que es de la tercera deportación, la recibe antes de que esto ocurra. La segunda visión le es dada a él durante el asedio, y la tercera visión, que es la que estábamos hablando, que tiene que ver con el futuro de Israel, va a ser luego del asedio. Ahora, lo que va a ver en esa tercera parte del libro es de alguna manera lo que Jeremías ya había anunciado, que lo que era que los planes de Jehová eran de bondad para ellos. Pero obviamente ellos tenían que vivir todas estas cosas. Ahora, dentro de las cosas que le ha tocado vivir a Ezequiel, yo creo que una de las cosas más tristes que uno puede ver es lo que ha acontecido desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 más o menos, que son
cómo tú ves la gloria de Dios irse de un lugar físico. No nos olvidemos que lo primero que ve Ezequiel es la gloria de Dios en el capítulo 1 al 4 cuando Dios lo llama. Pero en el capítulo 8, cuando Dios lo llama a él a mirar lo que está ocurriendo realmente con los creyentes, si pudiéramos decir, allá en Jerusalén, en el templo, y él luego empieza a ver la gloria de Dios levantarse e irse. Ahora, algo interesante para los que les gusta la historia y lo que dice la Escritura, la gloria de Dios se va a Babilonia. Ahora, fíjense lo interesante de esto. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera Dios no va a dejar solo a un grupo de personas que en estos capítulos nos mostró que Él lo selló, que era el remanente. Ese remanente va a seguir contando con la gloria de Dios. Entonces, reitero, creo que lo más tremendo es eso, es ver salir la gloria de Dios del templo. Algo muy interesante con esto es lo que dice el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Laodicea, y dice que Dios está fuera de esa iglesia. Y a la gente que está dentro de esa iglesia la llama a que salga. ¿Por qué? Porque es una iglesia que realmente ha dejado de lado las cosas de Dios y por ende a Dios de lado. Entonces Dios ha tenido que salir de ese lugar. Algunos piensan que esa iglesia hoy día está presente. Entonces, dentro de las cosas que han estado ocurriendo, el por qué Dios tiene que irse, porque Dios no puede habitar en un lugar tan pervertido como lo está haciendo en este momento Jerusalén. Si usted recuerda del capítulo 8 o lo que vimos allí, es tremendo ver a las mujeres adorando, ver a los hombres adorando, pero no a Dios, ver a los jóvenes, o como dice Jeremías, desde el niño más chico hasta la mamá, el papá, todos ellos en lo mismo. Entonces Dios no puede habitar en ese lugar. Y aquí ocurre lo mismo que ha ocurrido con anterioridad. Los que recordarán en el libro de Samuel, Samuel es elegido por Dios en un momento en donde dice que escaseaba la palabra de Dios, en un momento en donde el hombre que de alguna manera estaba al frente, ¿no es cierto?, que tenía unos hijos a los cuales él no corregía. Y esos hijos estaban haciendo cosas increíblemente malas. Y esos hombres van a luchar y vuelve uno de las personas a avisarle al papá de él o de ellos que ellos han muerto, aunque esto ya se le había dicho a Elí. Y no solo han muerto los hijos, Elí se cae de su silla, se desnuca, la esposa de uno de estos está por dar a luz, da a luz, y lo último que se dice es Icabod, que significa que la gloria de Dios ha sido traspasada. Creo que no hay nada más tremendo que eso. De alguna manera, cuando uno puede ver esto, es como lo que mirábamos, lo que dice el libro de Hebreos, que a pesar de que muchas personas puedan vivir muchas cosas en Dios, eso no garantiza que estas personas no puedan alejarse de Dios. Eso hay que tenerlo tremendamente claro. Claro que el libro de los Hebreos es un libro en donde el apóstol que está escribiendo ese libro está animando a las personas para que no hagan lo que de alguna manera ellos están inclinados a hacer, que es abandonar las cosas de Dios. Por eso dice allí, en cuanto a ustedes, hermanos, no estamos convencidos de que ustedes anhelan cosas mejores, pero sí hay un grupo de personas que, a pesar de haber gozado del nacer de nuevo, pudiéramos llamar, de haber gozado de la plenitud del Espíritu, de conocer las cosas futuras y la escatología, de alguna manera son personas que optan por un camino totalmente diferente. Entonces, es como lo que decíamos cuando el apóstol dice que él tiene un gran temor. ¿Y cuál es el temor? Que habiendo sido heraldo pueda venir a ser eliminado. Entonces, aquí vemos esto, Dios se está yendo, se ha ido ya en otros lugares y ahora va a comenzar a hablar por medio de alegorías y por medio de parábolas. Dios va a seguir hablando de la conducta de Israel y las consecuencias que estos van a traer. Por eso dice el verso 1 del 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Hay que entender algo muy sencillo. Aquí, a pesar de que está nombrando a Jerusalén, no está hablando de la ciudad como tal.
porque sería ridículo que Dios le hablara a la ciudad. Está hablándole a los habitantes de ese lugar. ¿Y qué es lo que hace? Primero dice que les notifica. Esto es tremendo. Yo no sé si usted alguna vez ha recibido alguna notificación de algo. No son menores las notificaciones, especialmente cuando a uno, por ejemplo, lo citan de un juzgado, porque son cosas que tú no puedes eludir. Digamos, no te puedes hacer el leso con esas cosas. Hay otras que uno pudiera hacerse el leso, pero hay notificaciones que tú no te puedes hacer el leso. Aquí ellos no pueden hacerse los lesos. ¿Por qué? Porque Dios una vez más va a dejar de manifiesto la razón. Recuerden que el capítulo anterior nos hizo mención de algo muy simple, que era que estas personas que están viviendo en Babilonia, cuando vean llegar a las personas que van a ser traídas en la tercera deportación, ellos van a decir, Dios tiene toda la razón para hacer lo que está haciendo. Porque lo dijimos la semana anterior, la calidad de esa persona es horrorosa. No es que sean malas personas, sino son horrorosas en realidad. Digamos, su corazón está tan inclinado a la maldad, está tan inclinado al mal, que de alguna manera llegan a ser irreverentes. Entonces Dios, por eso aquí, fíjese lo que está mencionando. Dice, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Ni siquiera dice pecado, dice abominaciones, algo abominable. Dice la Biblia que va a llegar un momento en que un hombre va a ser llamado de esta manera y es el anticristo. Entonces aquí dice Dios a Ezequiel, dile a estas personas o notifica a estas personas sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor. Lo dijimos 63 veces, Dios dice soy yo. ¿Saben? Esto es muy simple. El domingo seguramente lo voy a volver a repetir. Yo no sé, y ojalá nosotros tuviéramos un corazón tan tremendo para escuchar esto de dónde viene. Digamos, que no viene de mi boca o no viene de alguien que se lo ocurrió, sino que viene desde el cielo mismo. Que ojalá nosotros pudiéramos... Es como alguien decía de cuando escuchamos a Jesús y cerráramos los ojos y no escucháramos al pastor o a alguien y escucháramos a Jesús. Porque Jesús es el que está hablando. Aquí es Jehová, es el Padre. Digamos, no es una idea de Ezequiel. No es que Ezequiel diga, no, sabes que yo te tengo mala o te tengo bronca. Y yo no. Él, yo creo que reitero lo que he dicho, que a lo mejor ya no quiere más. Es como lo que le pasó a Jeremías en un momento que dice, Señor, ¿sabes qué? Lo único que sucede, porque como tú me haces decir estas cosas y me haces decirle a la gente lo mal que está, y esto trae consecuencias sobre mi vida, y las consecuencias no son buenas. Y él dice aquí, yo no quiero hablar más de ti, pero aquí no puedo porque hay un fuego. Entonces seguramente Ezequiel también no debe, vuelvo a reiterar, llevamos recién 16 capítulos, y en los 16 capítulos lo que le ha tocado ver a él son cosas tremendas, ¿no? No solo vivir en carne propia, no solo experimentar algo que él no tiene culpa, si pudiéramos decirlo, pero que le toca lamentablemente, porque el pecado no siempre afecta a las personas simplemente que pecan, sino afecta también al entorno en que está. Eso hay que tener tremendamente claro esto. Cuando uno ve en el Antiguo Testamento personas que pecaron y que Dios los llamó, por ejemplo, a la atención, un ejemplo que todos van a recordar es en el libro de Josué, ¿no es cierto? Acán, el pecado de Acán. Que Dios también dijo, ¿sabes qué? No tomen nada, pero él tomó, se lo llevó a su casa, se lo notificó seguramente a su gente, y cuando Dios lo llama, luego de que llaman a la familia y todo, Dios pone el juicio, pero no solo sobre él, sino también sobre ¿quién? Sobre su familia. ¿Por qué? Porque su familia de alguna manera llega a ser cómplice. Eso es lo que uno tiene que tener claro. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser muy consecuentes. Aquí Dios le está diciéndole a Ezequiel, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste.
Aquí si uno trae un poco a la memoria lo que está hablando el Señor, primero está hablando de la ciudad. La ciudad, ¿quién vivía en ella? Primero vivían aquí los nombra, ¿no es cierto? Primero dice los cananeos y los amorreos. Pero algo interesante que también aquí dice, y lo que ha traído como consecuencia que estén viviendo esto, que ninguna de las personas que debía haber sido las que influyeran para bien en los hijos lo hizo. Ni la mamá, ni el papá. El papá, la mamá tampoco. Por eso aquí dice Dios claramente, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces ninguno de ellos de alguna manera ayudó para bien. Cuando uno lee las historias de los reyes, siempre habla de la mamá y del papá, y las mamás muchas veces fueron una causa noble en la vida de muchas personas que ayudó para que estas personas siguieran el buen camino. En este caso, nadie. Ahora, si uno va también a recordar la historia, porque recuerden que Israel es un pueblo al cual Dios crea desde que llama a Abraham. Y Abraham viene del Ur de los Caldeos, y el papá de Abraham era una persona idólatra. Entonces, si empieza a traer a la memoria, ahora, pero Dios es tan tremendo, ¿por qué razón? Porque también empieza a traer a la memoria sobre la vida de las personas. Es como dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Si uno hiciera una comparación de esto, a lo mejor con los creyentes, o lo que nos dice a lo mejor el Nuevo Testamento, cuando dice que lo que recibimos de nuestros padres, ¿qué es lo que fue? La gran mayoría de nosotros recibió religión. Pero dice que fuimos salvados por Jesús, por la sangre de Jesús. Y aquí está trayéndolo entonces un poco a la memoria de lo que ellos eran y de lo que Dios había hecho con ellos. Por eso dice aquí, cuando habla de la sal, está hablando de alguna manera, de esta manera de descontaminar al bebé, lo que sea. Esto es cuando uno, yo no sé si ustedes se acordarán, pero antiguamente cuando uno se hacía una herida, ¿qué es lo que hacía? Se echaba sal, ¿no? No sé si lo harán ahora, pero antiguamente uno se echaba sal sobre la herida y coagulaba y se sanaba. Entonces aquí está hablando un poco de eso. Entonces dice, y habla Dios ahora, y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tu sangre. Cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, y dice Jehová el Señor, y fuiste mía, te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adorno y puse brazalete en tu brazo y collar en tu cuello. A tu cuello, puse joya en tu nariz y zarcillo en tu oreja y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel, aceite, fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿y qué ocurre? Que a pesar de todo esto que Dios había hecho con ellos, lo hemos dicho en algún momento cuando Él dice que ellos eran su especial tesoro, que eran como la niña de sus ojos. Esto es como lo que nos dice el libro de Zacarías capítulo 3, que yo siempre hago mención, que está Josué al medio, está Satanás y al otro lado está Cristo, y Josué está lleno de vestiduras viles, y si le sacan esas vestiduras viles, ¿qué es lo que se le coloca? Lino fino blanco, como dice el Nuevo Testamento, que se le va a dar a la iglesia en el día de las bodas del Cordero. Entonces lo que hace mención aquí es un poco cómo las personas pueden tomar a tan poco lo que Dios hace por ellos, como que no le dan ningún valor.
Al contrario, cuando llegan a cierta estatura, a lo mejor producto de lo que sea, porque aquí dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite, la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Estas personas eran tanto que aún los dones que Dios les había dado en todos los aspectos se los ofrecían al mundo, pero no se los ofrecían a Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Y ese es el celo. ¿Por qué? Porque si usted lee más arriba, cuando dice que le di su amor, Dios hizo un pacto, Dios se casó con Israel. Pero ¿qué hace Israel? Le vuelve la espalda, le vuelve la cerviz. ¿Y cómo le vuelve la cerviz? A través de las cosas que hace. Si eso es lo interesante de esto, por eso es lo que hemos dicho siempre, lo que Jesús le dijo a la gente con respecto a los sacerdotes o a los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Dice claramente, por ejemplo, el apóstol Pablo acerca de las personas que creen, dice, pero con sus hechos lo niegan. Entonces estas personas a estas personas le importó un comino, vamos a decir de esa manera, lo que Dios se había hecho por ellos. Le importó un comino el honor que Dios le podría haber dado. Es como que alguien dijera, ¿sabe qué? No me interesa que Dios haya escrito mi nombre en el libro de la vida. No me interesa la vida eterna. No me interesan esas cosas. La Biblia siempre nos dice que sobre todo si nosotros hemos resucitado, debemos buscar las cosas de arriba, por sobre todas las cosas. Pero estos hombres no. Y llegan a tanto, dice el verso 20. Además de esto, fíjense, además de esto anterior, tomaste a tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollase también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes. Acuérdense que había un dios que se llamaba Moloc, que era un horno, y donde ellos ofrecían los bebés. Y yo vuelvo a reiterar, por muy aberrante que esto pueda parecer, nosotros lo vivimos en carne propia, no nosotros, pero como país aquí, en ese famoso lugar que se llama Coyihuay, me parece que es, donde el Antares de la Luz y su grupo de gente, según uno pudiera mirar el currículum de ellos, personas inteligentes, pero no eran nada inteligentes, eran tontos, igual que estos. Pero llegaba tanto, no solo su tontera, sino su abominación, su ceguera, que vuelvo a mencionar lo que aquí dice Dios: eran pocas tus fornicaciones para que desgollase también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías o no? Cuando Dios dice que le reclama a ellos mismos, a este mismo grupo de personas. Este es un reclamo que viene haciendo Dios desde hace rato. Esto no es un reclamo nuevo. En Jeremías capítulo 2 y capítulo 3, él le dice: ¿qué pasó? ¿Dónde está el amor que tú tenías para cuando nos casamos recién? ¿Qué pasó en el transcurso del tiempo? Que ese amor ya no está. Al contrario, dice ahí que se fueron tras lo que no aprovecha y se hicieron vanos. ¿Saben? A veces uno escucha conversaciones y uno realmente se pregunta dónde está el corazón de las personas. Nuestro corazón debe estar en Dios. Nuestro corazón debe estar exclusivamente en Él, y de Él es donde deben proceder todas las cosas hacia nosotros. Si uno lee lo anterior, todo lo que Dios ha hecho por ellos, que ellos no tomaron en cuenta. Leíamos hace pocos días el libro de el libro de Corintios, donde el apóstol Pablo tiene que de alguna manera remecer las conciencias de estas personas, diciéndole, porque había mucho orgullo, y le decía: ¡ay! Lo que tienes, ¿quién te lo dio? Dios. Y entonces, ¿de qué te jactas? ¿De qué te jactas?
Entonces, aquí lamentablemente estas personas pasaban lo mismo. Se habían olvidado, dice, de los días de su juventud. Dice, sobre todo cuando estaba desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y Dios hizo lo que acaba de mencionar. Los lavó, los limpió y les dio un nombre nuevo, si pudiéramos llamar. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor. Cuando uno escucha esta expresión, ay de ti, uno las va a encontrar en el Nuevo Testamento y dice, ay. Está hablando de lo que viene, digamos, de lo tremendo, de la profundidad que hay de esto. Dice, sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos, te hiciste saltar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Ya no es la primera vez que dice esto el Señor. Dice que estas personas estaban haciendo cosas que aún la gente del mundo decía, wow, nunca había visto esto. Porque ni aún la gente, es como lo que pasaba en la iglesia de Corintio, que ese joven se estaba acostando con su madrastra, estando su padre vivo. Y la iglesia estaba ahí sin hacer nada. Entonces, este grupo de personas, lamentablemente, vuelvo a reiterar, ha hecho esto. Y si uno trae a la memoria, eran tan obcecados que cuando uno lee al final del libro de Jeremías, que es un poco el mismo contexto de lo que está pasando aquí, cuando ellos le dicen a Jeremías, ¿sabes qué? Sabemos por qué no está pasando esto. Dice, ¿saben por qué nos pasa esto? Porque dejamos de adorar a la reina del cielo. Lo que están diciendo, porque dejamos de adorar los ídolos paganos y de alguna manera nos volvimos a Dios. Esto es como cuando la gente dice, porque muchas veces le sucede a las personas, es como lo que le ocurría a Asaf en el Salmo 73, que cuando decía, parece, es lo que dice el mundo, pórtate mal para que lo pases bien. A veces las personas piensan que haciendo lo malo pareciera que te va mejor en la vida. El salmista del Salmo 73 eso pensó. El Salmo 37 hace mención, dice, no te impacientes de manera alguna a hacer lo malo cuando ves que a los demás les va bien. Tú y yo no tenemos que olvidarnos de algo muy significativo, que tú y yo tenemos algo que es más precioso que cualquier cosa en este mundo, que es lo que es la fe. Y la fe tiene que ser probada. Porque una fe que no es probada no sirve para nada. Entonces estas personas lamentablemente no estaban ni allí realmente con el Señor, estaban en otra. Ya lo hemos visto en el capítulo 8 al 11 lo que ellos hacían. Entonces aquí es Dios diciéndoles a ellos las cosas así de manera muy clara y muy precisa. Te edificaste, dice, altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino, edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura, te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Fíjense lo que significa. Esto es como una prostituta de alguna manera que se pone en la puerta de su casa y todo lo que pasa afuera de su casa lo mete para adentro de su casa, se acuesta con ella, pasa otro, se acuesta con otro y se pasa. De eso es lo que está hablando aquí. A ese ritmo lo que Dios está de alguna manera comparando. Primero habla de adulterio espiritual y habla de fornicación. Y dice, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos huesos de carne, aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, aquí yo extendí contra ti mi mano, disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de los hijos de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tus caminos deshonestos. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. ¡Qué tremendo! Digamos que es tremendo cuando las personas no están nunca contentas, nunca satisfechas. Nosotros debiéramos sentirnos realmente completos, porque estamos completos, dice el libro, en Cristo. Tú y yo no necesitamos nada. Nada. Lo único que necesitamos es que Dios o el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé poder, nada más.
y levantarnos cada día a hacer lo que hagamos para el Señor. Y terminar ese día contentos de haber hecho lo que hicimos para el Señor. Y nada más. Y hablarle a cuanto podamos que se nos crucen en el camino, porque adentro de nosotros debiera haber fuego para hablar de las cosas de Dios. Pero estas personas no. Y vuelvo a reiterar, si usted se fija, es tremendo, digamos lo que dice. Los cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto, fornicaste con los asirios por no haberte saciado, fornicaste con ellos, tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste. Digamos, de alguna manera te está preguntando, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Lo que yo te puedo decir, que lo que tú puedas buscar en el mundo nunca lo vas a encontrar. Porque no está en el mundo, está en Cristo. En Cristo es el único lugar en donde nos podemos sentir completos. Yo lo he dicho muchas veces. Yo no puedo satisfacer a mi esposa no puede satisfacer, ella no va a estar completa, ella va a estar completa en Cristo. Y yo en Cristo. Porque es lo único que necesitamos. Entonces, estas personas, y dice el 30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste dones a todos tus enamorados. Si usted mira a esta persona y la busca, ¿sabe dónde? En Proverbios. Dice que es esa mujer que sabe que el marido salió y va a buscar a los amantes y dice, ¡ey, si ya se fue! Y los lleva a la casa. A eso está comparando a Israel. Por eso el corazón de Dios está tan dolido, está tan triste en realidad. Porque no esperaba que ellos hicieran esto. Y vuelvo a mencionar, aquí está diciendo que esto era peor que las rameras. ¿Por qué razón? Porque las rameras o las prostitutas muchas veces lo hacen ¿por qué? Por necesidad. Porque a lo mejor crecieron en ese mundo, porque a lo mejor no tienen otra forma, porque a lo mejor quieren llevar pan a sus hijos y no les importa, pero esta dice que no. Por eso dice, más tú diste dones a todos tus enamorados y le diste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguna te ha solicitado para fornicar y tú le das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tu desnudez en tu fornicación y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, de aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celo y te entregaré en manos de ellas y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas, se llevarán tu hermosa alhajas, te dejarán desnuda y descubierta y harán subir contra ti muchedumbre de gente. Cuando uno piensa en esto, sabe que uno puede ir al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar una mujer adúltera allí, que lo que iban a hacer con ella, que lo que era apedrearla, porque así tenía que morir una adúltera. Entonces, aquí dice que Dios le va a juzgar de esa manera y le va a entregar en manos de ellos. Ahora, ¿de qué está hablando Dios? Aquí está hablando de lo que va a suceder. Por favor, yo quiero hacer mención de algo que es muy sencillo y ojalá cada uno de nosotros tenga la capacidad de entender por qué tenemos que obligar a Dios a seguir disciplinándonos. Yo alguna vez lo he dicho. ¿Por qué no aprender la lección? Estas personas, por favor, han sido 2 deportaciones. Y no solo han sido 2 deportaciones, hay 10 tribus que fueron de alguna manera deshechos. ¿Por quién? Por los asirios. Y ya viene una cosa tremenda, murieron miles de personas a manos de los asirios, que eran las 10 tribus de Israel. Entonces, qué tremendo que estas personas no quieran entender. Por eso dice, te entregaré en manos de ellos, destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares, te despojarán de tu ropa, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta y harán sobre ti
subir sobre ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te apresarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicio en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Saciaré mi ira sobre ti, se apartará de ti mi celo y descansaré y no me enojaré más. ¿Pero después de qué? Después de que ellos vuelven de Babilonia. 70 años tienen que ir a Babilonia. Ellos nunca más van a ser idólatras. Nunca más de ahí para adelante. Ahora el pecado de ellos es otro. Ellos no creen en Cristo y de alguna manera empezaron a seguir al dios Mamón. Todos los judíos muy dados al dinero, porque muchos se quedaron en Babilonia producto de que los negocios le iban bien. Pero dice que ellos vuelven luego, ya Dios no va a hacer. Por cuanto dice, no te acordaste de los días de tu juventud nuevamente y me provocaste a ira en todo esto. Por eso aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor. Pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Y aquí que todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones antes, como si esto fuera poco, y muy poco te corrompiste más que ella en todos tus caminos. Acuérdense que en el libro de Jeremías dice, no aprendiste, yo pensé que ibas a aprender de lo que le pasó a tu hermana. Pero algo interesante lo que dice aquí, cual la madre, tal cual la hija. Esto no es menor en realidad, a veces a las personas no les gusta, pero a veces si la gente realmente no toma en consideración las cosas, a veces se van repitiendo las cosas en la vida de las demás personas. Estas cosas, ¿sabe cómo se paran? Cuando las personas vienen a Jesús realmente y entregan su corazón a Jesús. Si no se empiezan a repetir esto, ¿sabe cómo esto es algo tan sencillo? Cuando habla de la maldición que muchos dicen, no es que sea maldición. Lo que pasa es que si hay en una casa donde hay prostitución, por ejemplo, la hija ve a su mamá ser prostituta, ella va a ser prostituta. Po. Y a lo mejor su nieta va a ser prostituta porque ve a su mamá y a su abuela ser prostituta. Entonces cuando la gente ve, si lo malo de esto, ¿sabe qué es? Cuando se normalizan las cosas. No, si está bien. No está bien. Entonces, por eso aquí está lo que está diciendo, le está trayendo primero, dice que va a ser usada de refrán Israel en realidad. Cuando uno lee los salmos, por ejemplo, hay un salmo que a mí me gusta mucho cuando dice que todo el mundo como me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Dice el salmista. Porque para el mundo es como, ¿qué sucede? Se supone que el Dios tuyo es el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en tu vida no se ve tal situación en el caso de ellos. ¿Por qué? Porque ellos debían estar siendo cabezas y no cola. Pues están siendo cola. Están en un país ajeno. 70 años van a vivir todo lo que tienen que vivir. Pero simplemente ¿por qué? Porque se olvidaron de sus días de juventud, se olvidaron del Señor, se olvidaron de su amor por Dios, se olvidaron del amor de Dios por ellos y pensaron que lo otro era mucho más sencillo y más fácil. Por eso dice aquí que se usa el refrán, te aplicará a ti el refrán que dice, cuál la madre, tal la hija, hija eres de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, de vuestro padre amorreo, tu hermana mayor es Samaria, y ella y sus hijos que habitan en el norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones, anto como si esto fuera poco, y muy poco te corrompiste más que ella en todos tus caminos. Yo reitero, uno como creyente debe tener un temor tan grande, porque lo que dice el libro de los Romanos, cuando dice que a los que no toman en cuenta a Dios, Dios los entrega. Aquí hagan lo que quieren. ¿Sabes lo que significa hacer lo que yo quiero, no? ¿Has pensado hacer lo que tú quieres? ¿Qué es lo que significa? Y por favor no me diga que su corazón es bueno. La Biblia dice que su corazón, ¿qué es lo que es? Malo, perverso, lo decíamos. Entonces Dios, por eso oramos y por eso la Escritura siempre hace mención y el salmista decía algo tan sencillo, por favor no quites de mí tu Santo Espíritu.
Digamos, lo más triste que nos pueda ocurrir a nosotros es que a pesar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de que el Espíritu Santo viva en nosotros, Él esté en un rincón, como dice el libro de los Efesios. ¿Cómo? Entristecido. Porque no le damos lugar, siendo que Él nos puede llevar a toda la verdad. Entonces, antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ella y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también y lleva tu confusión, por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellos, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas y tus hermanas. Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tu soberbia? Antes que tu maldad fuese descubierta, así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de los hijos de los filisteos, los cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes tendré yo memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores, las cuales yo te daré por hijas por tu pacto. Lo que está hablando aquí el Señor claramente es que Israel, cuando uno mira el futuro de Israel, y sobre todo lo que dice el libro de Zacarías capítulo 12, Israel hoy día está viviendo cosas, Dios está haciendo con ellos como nación, pero ellos hoy día no están en el sentido práctico, porque ellos no creen en Jesús. Hay judíos que son mesiánicos, pero la nación como tal no cree en Jesús. Esta nación que hoy día va a salir vencedora seguramente de todo lo que está viviendo, va a llegar un momento en esta historia de este mundo en donde va a venir no solo Rusia, no solo los países árabes contra Israel, y Dios nuevamente los va a salvar a ellos y va a hacer descender fuego del cielo, como dice la Escritura, y van a estar 7 meses enterrando los cadáveres, como dice Ezequiel 38 y 39. A pesar de eso, ellos se van a volver a entregar ¿a quién? Al anticristo por 3 años y medio. Y cuando ellos vean al anticristo, como dice Daniel, la abominación desoladora, cuando le dice huyan, recién ahí se van a dar cuenta y dice que van a llorar como se llora por el unigénito. Ahora, de alguna manera, lo que yo a veces menciono con Jesús, cuando Jesús lloró a los pies de Jerusalén. ¿Por qué lloró? Siempre lo decimos: si hubieras conocido el día de tu visitación. Digamos, ¿por qué tener que vivir cosas que Dios quisiera evitártelas simplemente por la terquedad de no querer escuchar a Dios y no querer hacer lo que Dios dice? Si eso es lo que está pasando con estas personas. Ahora, lo bueno de todo esto es que Dios, como dice el libro de Timoteo, dice: si nosotros somos infieles, ¿el que permanece? Fiel. Entonces Él hizo un pacto con Israel. Ahora, yo vuelvo a decir esto y lo quiero decir de la siguiente manera: Dios se va a llevar su iglesia. Eso es una promesa. Ahora, ¿pero formaremos parte nosotros de esa iglesia cuando Él se la lleve? De eso se trata esto. Por eso Jesús dijo que debíamos perseverar ¿hasta cuándo? Por eso Él dijo: no sabemos el día ni la hora. Por eso Él reclamó los reclamos que hace en el libro de Apocalipsis a la iglesia. Por favor, es Jesús hablándole a la iglesia. A 5 iglesias las llama al arrepentimiento. Hay 2 personas que están moliendo, unas tomadas y otras dejadas. Hay 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Entonces, si uno mira la historia de Israel
Claro, Dios tiene promesas para él, Dios los va a cuidar. Pero ¿qué pasa con todas las personas que están falleciendo sin Cristo en Israel? Ahora, vuelvo a reiterar, él va a ser siempre consecuente consigo mismo. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto y concerté contigo los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, y las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Dios está siempre dispuesto a perdonar. Dios lo que más quiere es perdonar. Lamentablemente estas personas no han sido capaces de esto, no han sido capaces de entender. Ellos no han entendido lo que Dios ha hecho. ¿Por qué ha hecho Dios? Ha rescatado, ha protegido, ha adornado. ¿Qué hace Israel? Por favor, quiero llevarlos a Zacarías capítulo 3. Yo siempre he dicho, para mí esto es una cosa de las cosas más increíbles que hay, porque uno puede verse a uno mismo en esa situación. Y por favor, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre tu cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel dijo de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. Paremos un poco aquí, por favor. ¿Cómo estaba Josué? Lleno de vestiduras viles. ¿Qué hizo Dios? Le quitó eso. ¿Qué hizo Dios? Le vistió de una manera muy particular, como lo ha hecho con nosotros. Y lo único que se nos pide a nosotros, de alguna manera, es lo que a ellos se les pedía. Y dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se asientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y 7 ojos, y aquí yo grabaré tu escultura, dice Jehová de los ejércitos. Quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de la higuera. Jesús tomó nuestros pecados y lo echó en lo profundo de la mar. Jesús, cada día que a lo mejor hacemos lo incorrecto y le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero de alguna manera el llamado que Dios nos hace es ese. Y no es solo un llamado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo hace referencia a lo mismo. Dice el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, libro de los Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Pero fíjese: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos al 17, por favor, del mismo capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido
habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino una que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Somos aguiazos, somos apartados para el uso de Dios. A pesar de que el mundo, y por favor quiero ser enfático con esto, es como dice el libro de los Hebreos, que me encanta, el último versículo cuando dice que habían personas que andaban errantes, como vagabundos, pero que el mundo no era digno de ellos. Hermanos míos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Lamentablemente Israel nunca entendió, y a veces la iglesia tampoco entiende, y los creyentes tampoco entienden. ¿Por qué? Porque siguen practicando los pecados, siguen practicando las cosas que no tienen que practicar. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, por eso dice fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni tronanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando habla de que los días son malos, son cortos. Hermanos míos, vamos a llegar a agosto ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el año, la mitad del año? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios, ¿por qué? Lo bueno, lo malo. Porque lo bueno y lo malo, ¿quién lo trae? Dios. ¿Por qué? Porque Dios está Dios está detrás de nosotros. Y como está detrás de nosotros, Él hace lo indecible porque volvamos a ¿qué? A estar en comunión con Él, como dice Jesús en Juan 15, pegados a mí. Por favor, recuerden ese hombre, ese joven rico, que dice por ahí, estaba cerca, pero no sirve estar cerca. Hay que estar pegados a Dios. No hay otra forma de vivir. Entonces, por eso dice aquí, dando gracias siempre por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol termina, luego de hablar de esto, en el capítulo 6, en la parte 10 adelante,
después de enseñarle a ellos algunas cosas humanas, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Fíjense todo lo que nos dice. La tentación, tantas cosas que ocurren, como dice el libro de los Hebreos, despojados del peso. ¿Sabe usted lo que mantiene a un submarino abajo, no? Es el lastre. El lastre es la basura. Pero cuando ellos sueltan el lastre o sueltan la basura, el submarino, ¿sabe lo que hace? Entonces el creyente que quiere salir de las profundidades tiene que soltar las cosas que no ha soltado. Y tiene que afianzarse solo en Jesús. Y reitero, y poner la confianza en Jesús, en lo que sea. Yo reitero, por eso es lo que decía recién, me da mucha pena cuando escucho conversaciones, y escucho conversaciones pareciera que todo lo que vale es lo que vamos a hacer en este mundo y los logros de este mundo. Y yo digo, ¿perdón? ¿Se equivocó Jesús cuando dijo: el que saca el hombre si granjea al mundo entero y pierde su alma? ¿Qué saca con lograr todo aquello que yo puedo con mi boca decir? Pues si en la práctica son cosas que a lo mejor yo mismo la estoy procurando para mi bienestar, pero ni siquiera es Dios que me la está dando y trayendo. No lo sé. Pero por eso dice, y quiero ser enfático con esto, por favor, no piense usted que Satanás no está detrás suyo. ¿Quién cree usted que le pone todos los obstáculos? O le pone todas las dudas, o todo lo que hace? Satanás. Por eso dice, por favor, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo primero. El diablo anda en la esquina ahí, te vas a salir de aquí. Vamos a ir al auto y algo nos va a pasar. O alguna cosa de esa naturaleza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el principado, potestades, gobernadores de las tinieblas de ese siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si pudiéramos darnos cuenta y ver la batalla que hay allá arriba, entre ángeles y demonios, eso es real. Los ángeles, dice la Biblia, que han sido hechos por Dios para socorrernos a nosotros. Salmo 91 dice que los ángeles están alrededor de nosotros. Dice Hebreo que Dios los envió para los que han de ser salvos. Tú no sabes cuántas veces, cuánta pelea han luchado ellos por ti. Por eso dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Llegando al final del día malo y está bien, gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿No te pasa? A uno le pasan cosas, uno a veces hace cosas y dice, wow, las maté. Bueno, ya Señor, tú arréglalo, ya arréglalo tú, Señor. Y ahí ya, gloria a Dios, alabado sea el Señor, y descanso en ti, Señor. Yo metí las patas, Señor, sí, Señor, pero tú lo dejo en tu mano y confío en ti. Porque de eso se trata esto. Por eso dice, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? ¿Estad cómo? Firmes. Firmes. Como dicen los gringos, siempre, ellos tienen una palabra: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el resto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Te pregunto, ¿qué leíste hoy día en la mañana? ¿Te diste tiempo? Yo le aseguro que todos salieron y tomaron desayuno. Algunos almorzaron, tomaron tecito. No, voy con la guata vacía. ¿Estáis locos? Tengo que tomar tecitos. Y yo te pregunto, pero ¿y de la palabra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te detuviste hoy día en la palabra de Dios? A veces la gente no se detiene. Y después la gente dice, obviamente van a estar, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y él dice el apóstol, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjense que el apóstol creía tanto en la oración,
que le está pidiéndoles a ellos que oren por él para que él siga teniendo la fuerza y el coraje que tiene. Él está preso y seguramente tiene días malos, pero confía en la oración. Entonces yo le decía a alguien ayer o hoy día, por favor piensen en algo muy sencillo. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Eso dice la Biblia. Y yo le decía, Elías, en el momento en que él está orando, él está mal, está decaído. Él dice, Señor, soy el único. Él dice, perdona, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Pero lo que yo le decía a alguien, en ese momento en que Elías era el único que estaba orando en el mundo, hablando más allá de Israel, ¿cuántas personas existirían? Hoy día en el mundo hay 8,000 millones de personas. Pero tú crees que cuando tú doblas tu rodilla, Dios atento dice, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Lo crees? De eso se trata esto. De eso se trata. De querer ver la gloria de Dios en nuestra vida. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo no quiero ver nada que yo pueda hacer con mis manos, nada de ninguna manera. Querer ver la gloria de Dios. Entonces, por eso aquí el apóstol está orando y está pidiéndoles a ellos también que oren por él. Entonces, yo te animo a ti a esto, te animo a que sigas creyendo, a que sigas caminando, a que seas obediente. Si Dios te está llamando la atención sobre algo que tienes que dejar de hacer, por favor, déjalo de hacer. Si hay algo que no has hecho y tienes que hacerlo, hazlo, por favor. El domingo seguramente vamos a hablar de algo que es muy interesante, pero quiero decir solo una cosa. Ahí en todo ese texto que viene, dice, porque lo que tú siembras, de eso se trata esto. Entonces yo te animo a que de verdad vayas y te desafíes a ti misma, a ti mismo, pongas tu vida delante de Dios nuevamente y digas, Señor, úsame. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Nada más. Y deja que Él haga, lo demás Él lo va a hacer. Si usted se fija, cuando se habla de la armadura, ese hombre no se cubre la espalda. ¿Sabe por qué o no? Porque Él nunca da la espalda. Él va de frente. Por eso la armadura es solamente del frente. Como dice Hebreo, nosotros no somos de los que retroceden, sino los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Por qué? Porque aquí un poquito, ¿y qué? Porque aquí, ¿qué? El que ha de venir. Jesús viene. Jesús viene. ¿Cuándo? No lo sé, pero viene. Yo ayer falleció el pastor MacArthur. Yo decía, ¿qué pasará con él en el cielo? En el sentido, es uno más allá en el cielo, porque es alucinante tantos años de ministerio, llegar a la presencia del Señor y escuchar lo que decíamos la otra vez cuando Él dice, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas palabras también van a ser para nosotros en algún momento. Así que yo te animo y por favor, yo digo que es terrible escuchar lo que Ezequiel tiene que decir, la manera en que lo dice. Yo creo que es terrible. Pero es Dios comparando a Israel a este tipo de mujer. Y es terrible. Que Dios no nos permita a nosotros convertirnos para nada en hombres o personas de esta naturaleza, sino, como siempre lo hemos dicho, en necesitados de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la Escritura. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Todos los días necesitamos a Dios. Todos los días. Porque hay en nosotros una naturaleza que es mala y que no quiere estas cosas. Y va a luchar siempre con la naturaleza nueva que tenemos. Pero no, como dice ahí, no proveáis, dice por ahí, para los deseos de la carne que batallan contra el alma. Hay que proveer para las cosas del espíritu. Como alguna vez se ha dicho, hay un perrito blanco y un perrito negro. ¿A quién alimentas? Porque el que alimenta se va a comer al otro. Hay que alimentar al perrito blanco, si pudiéramos decir. Por eso dice aquí, no entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer cosas en nuestra vida. Padre, gracias por darnos este tiempo, Señor, no es chiste, Señor, tenés que escuchar palabras, Dios, tan tremendas, Señor. Como dice, los judíos, Señor, prohibían leer ese capítulo a los jóvenes, sobre todo, Señor. No es menor, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos que no permitas, Dios, nunca que nuestra calidad de vida, Señor, pueda ser tan mala, Señor,
que podamos entrar en algún calificativo de esto, Señor. No permitas que en nosotros haya nada de lo que tú dices ahí en los Efesios, Señor. Ni mentiras, ni glotonería, ni palabras indecentes, Señor. Sino que de verdad nos consideremos, Señor, como tú nos consideras, Señor, como los considerabas a ellos, Señor. La niña de tus ojos, Señor. Tu especial tesoro, Señor. Tu palabra nos reitera vez tras vez, Pablo dice, a los santos que habitan en Forestal, a los santos que habitan en Viña del Mar. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que somos santos, Señor, que somos apartados, Señor, que Dios nos ha puesto en un lugar tan tremendo como dice tu palabra, que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, Señor, que ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, y sobre todo que nos bendigas llenándonos con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a buscar esos ríos, a buscar lo que tú dijiste, que si alguno tuviera sed, fuera a ti y bebiera, y de su interior correrían ríos de agua viva, Señor. Yo te ruego por esos ríos de agua viva en nuestra vida, Señor. Te lo pido y lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.